A ver, creo que ya. Sí, creo que ese era el problema. Sí, estaba activado el micrófono. Saludos a todos. Estaba hablando, no se escuchaba el audio. Este, una disculpa. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Eh, Nuevamente, un problemas técnicos. Digo, siempre falta algo, siempre tiene que surgir algo. Eh, y pues bueno, vamos a responder el día de hoy algunas de las preguntas que nos estuvieron mandando ahí en el formulario. ¿Sí? No esperaba que fueran tantas. La verdad me da gusto. Vamos a responder algunas de ellas. ¿Sí? En algunos casos sí hicieron algunas preguntas o algunos temas que sí son un poquito complejos. Vamos a tratar de abordar algunos de ellos. Igual vamos a hacer varias sesiones. El objetivo es justamente estar compartiendo en este medio nuestros conocimientos, ayudar y sobre todo también ayudar en lo que cabe, en lo que se puede, a las demás personas. Y al final de cuentas ese es el objetivo. Si bien el canal de Twitch surgió como una forma de pues estar ahí jugando nada más, ¿sí?
por eso Profe John Gaming. Pero pues creamos este espacio, ¿sí? De el consultorio del Profe John, ¿sí? Donde vamos a estar ayudando, vamos a estar respondiendo, hablando de temas, en algún momento algunas pláticas, que de hecho ya estoy en vías de organizar algo, ¿sí? Con una colega psicóloga. Si escucho, tengo acá para revisar si todo transcurre bien. Creo que sí está fluida la transmisión, a diferencia de las últimas, con los videojuegos. Estoy en vías de organizar unas pláticas, una sección ahí con la licenciada Ariadne Candelas Dosal, también una psicóloga también que tengo muchos años de conocerle, muy profesional, la licenciada, y vamos a tener una pequeña sección aquí en el canal también para estar conversando, ¿sí? Generar estos conversatorios de temas que van dirigidos a todas las personas, digo, principalmente al público que esté aquí en Twitch, y pues para todo mundo, digo, al final de cuentas vamos a hablar de temas muy variados, y pues espero que puedan sacarle el mayor provecho, ¿sí? Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a aprovechar esta hora de transmisión y tenemos una de los puntos, ¿sí? Igual no creo que no vamos a alcanzar todos, vamos a manejarlos. De hecho hay algunos que se me hace que hay algunas que sí están relacionadas con el lenguaje corporal, que a lo mejor eso sí vamos porque sí es un poquito muy amplio, ¿sí? El lenguaje corporal sí tiene mucho de dónde cortar. Aparte que piden por ahí sobre todo ahorita que estamos en procesos de elecciones, cuestiones políticas, que a lo mejor es un tema un tanto sensible, vamos a manejarlo lo más neutral, digo, para que no se vaya a malinterpretar, pero sí está interesante lo que están solicitando, ¿sí? Sobre todo de qué dice el lenguaje corporal de algunos de los candidatos, ¿sí? Está interesante, ¿sí? Pero eso, y de hecho son varios que nos preguntan sobre el lenguaje corporal. Lo he manejado muchas veces en mis clases, sobre todo en temas de negociación, en algunos de gestión del talento, porque a veces es necesario en el momento de la entrevista, pero vamos a entrarnos después en ello. Digo, a lo mejor vamos a hacer, eso me llama la atención porque es un punto que igual podemos ver, ¿sí? Más a profundidad. Lo haremos en otra sesión. En esta sí me llama mucho la atención aquí lo que es la cuestión, ¿sí? De hecho, hay una pregunta que después me dicen que no responda, pero pues sí. ¿Cuándo se debe terminar una relación? ¿Sí? Digo, yo sé que me pidieron ahí más adelante que no, de esa mejor no. Pero igual vamos a responderla. Digo, sí, a lo mejor es un tema, porque digo, es un tema, ahora sí que fíjense que muchas de las situaciones por las cuales las personas consultan son las relaciones, ¿sí? Las relaciones de pareja. Realmente es un tema muy común, muy cotidiano, y en muchas ocasiones, digo, desde el punto de vista de la consulta, digo, es lo que más lleva a que las personas quieran mejorar, quieran cambiar, tanto de manera individual como de pareja. Los seres humanos, al ser seres sociales, híjole, como que sí, lo que nos mueve muchísimo son el cómo interactuamos con las demás personas y la búsqueda de pareja, ¿sí? La búsqueda de pareja es uno de los temas que más se tocan en las sesiones, muchas veces por terminar una relación o simplemente el estar viviendo una relación tortuosa, tormentosa, como le queramos llamar, lleva a confundirnos, ¿sí? Lleva a afectarnos en el sentido de qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos lidiar con los problemas? Que en toda relación siempre va a haber problemas. No podemos decir que hay relaciones perfectas, ¿sí? Hay relaciones que tienen menos problemas, eso sí, pero siempre va a haber algún problemita, y eso es algo que va a estar ahora sí que
va a ir de la mano con la convivencia humana, ¿sí? Todos somos muy diferentes, todos somos, este, venimos de trasfondos muy distintos, ¿sí? Lo que nosotros vivimos, sobre todo, siempre lo he mencionado, ¿sí? Casi toda la visión de nuestro mundo, la manera en cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones proviene desde nuestra infancia, ¿sí? Casi siempre lo he comentado, es lo que vivimos con mamá y con papá. Sí, ya desde ahí, que de hecho eso muchas veces esa relación que nosotros tenemos con mamá y papá, lo que vemos en ese entorno, cómo interactúan ellos, cómo interactúan con nosotros, es lo que dicta el futuro de nuestras relaciones de pareja, ¿sí? Que obviamente, si nosotros analizamos o vemos cómo son las relaciones, y ahorita que mencionaba, no hay relaciones perfectas, siempre va a haber problemas, pero ¿qué tanto te llega a afectar? ¿Sí? Y ese es un punto clave para responder esa pregunta. ¿Cuándo se debe terminar una relación? Y no solamente relación de pareja, de hecho incluso eh, cualquier tipo de relación. ¿Sí? Eh, el objetivo por el cual nosotros buscamos socializar, tendemos a repetir lo que vivimos en nuestra infancia. Suelo también comentar el hecho de que somos el resultado muchas veces de nuestras carencias afectivas de la infancia. Eso es lo que nos llega a motivar, ¿sí? Eso es lo que, pues digámoslo, de cierta forma, eh, activa muchísimos de nuestros comportamientos, esas carencias afectivas. Y de hecho esas carencias afectivas son las que nos llevan a reunirnos con determinado tipo de personas, tanto en el ámbito eh, de la amistad, el ámbito laboral, con los compañeros con los que nos damos, en la escuela, con nuestros compañeros de aula, pero también con las parejas. Ahora bien, si nosotros, y eso es algo que me he dado cuenta a lo largo de la experiencia clínica, eh, muchas veces el hecho de que las personas formen una relación es para satisfacer una necesidad afectiva de la infancia, ¿sí? Nadie se salva, ¿sí? Nadie se salva de ello. ¿Sí? La mayor parte de las personas, eh, las relaciones que forman es en base a esas carencias afectivas. Saludos, nombre muy peculiar, el ganso largo, 12. Saludos. Este, y pues bueno, esas carencias afectivas de nuestra infancia son las que no. ¿De qué estoy hablando? Estamos respondiendo una pregunta, ¿sí? La pregunta es ¿cuándo se debe terminar una relación? Estamos hablando un poquito de el origen de las relaciones, ¿sí? Sobre todo de relaciones de pareja, que quiero suponer que a eso va orientada esta cuestión. Al momento en que nosotros venimos de ciertos trasfondos, de esas creencias afectivas, por ejemplo, muchas veces utilizo la teoría de Sigmund Freud, no es la más aceptada, no es la más aceptada porque realmente no lo es, pero, híjole, ¿cómo te ayuda a explicar muchas cosas, a entenderlo? Digo, yo siempre he dicho que Sigmund Freud es el psicólogo, bueno, no era psicólogo como tal, pero su teoría es parte de la psicología pop, ¿sí? Y me llama mucho la atención de algo que proviene de ese tiempo, es de que durante esa etapa, sobre todo los primeros 6 años, y de hecho casi todas las teorías manejan los primeros 6 años, 6, 7 años, o sea, antes de entrar a la primaria, es lo que nos enseña absolutamente todo. Toda nuestra visión del mundo proviene de esos primeros años, ¿sí? Ese primer contacto con las personas que nos rodean son las que forjan muchas de nuestra visión del mundo. Cómo nos llevamos con mamá, cómo nos llevamos con papá. Siempre lo he comentado, mamá y papá son figuras fundamentales, ¿sí? Mamá es un símbolo de
de amor, de afecto, de seguridad, y lo refleja justamente en el hecho de que los primeros años, la idea, por lo menos yo sé que es una idea quizás arcaica, muchos la discuten, eh, pero me llama mucho la atención de que justamente esos primeros años, que es cuando eh, mamá, ¿sí? Nos daba pecho, nos cargaba, ¿sí? Nos sentíamos protegidos, esa relación que tenemos, incluso según lo que decía Freud, ¿sí? No es muy aceptado, pero igual nos ayuda mucho a entender algunas cosas. Eh, el hecho de que mamá le diera pecho, ¿sí? El niño entendía, conocía el mundo a través de la boca y se generaba, era la etapa oral, según para Freud. En esa etapa cobraba vital importancia mamá. Y obviamente mamá nos hace sentir seguros, ¿sí? Nos hace sentir protegidos. Y por ahí decía Freud eh, de que al momento de que mamá nos quitaba el pecho, ¿sí? O que mamá a lo mejor nos dejaba en el corral, en la cuna, ya no nos, o sea, nos cargaba, sino que nos dejaba trataba de que fuéramos independientes. En ese momento nuestra mente comenzaba a interpretar eso como, híjole, estoy solo, ¿sí? No me están satisfaciendo mis necesidades, no me hacen sentir protegido, ¿sí? Si lo vemos desde otro punto de vista conductual, quizás, sobre todo en lo cognitivo, ¿sí? Interpretamos también de esa forma, ¿sí? Ya le quitándole un poquito lo de Freud, ¿sí? Aprendemos, ¿sí? De que, bueno, no soy un bebé, ¿sí? Estoy solo aquí en este mundo, y pues al momento de que comienzo a interactuar con el mundo, mamá y papá, ¿sí? Sobre todo mamá, que en esa etapa es fundamental, no está conmigo, entre comillas, lo interpreto y lo aprendo de esa forma. Aprendo de que mamá no está siempre y obviamente me siento insatisfecho, ¿sí? Algo malo, bueno, ahí todavía en ese momento no razona quizás el bebé de que ha hecho algo malo. Eso viene en la siguiente etapa. Según Freud, había una etapa que se le denomina anal, que es la etapa donde los niños y las niñas comienzan a controlar sus esfínteres. Es también la etapa donde andan caminando, andan moviéndose para todas partes, comienzan a conocer el mundo, ¿sí? Hacen su despapalle. En esa etapa, quien debe de cobrar vital importancia es la figura de papá, porque ahí papá el padre es un símbolo, ¿sí? De fortaleza, de la moral, ¿sí? Es una guía donde dice qué es lo que está bien y qué está mal, y proviene también, fíjense, incluso como en nuestra cultura, dice, mamá le dice, le voy a decir a tu papá, ¿sí? Ahí está nuestra cultura, ¿sí? Es parte de. El caso es de que en esa etapa papá nos hace sentir seguros para funcionar en el mundo, nos da esa seguridad también. Si mamá nos hace sentir protegidos, con afecto, en este caso papá lo que trata de hacer es enseñarnos el camino recto, el camino correcto, ¿sí? Nos enseña lo que es la moral. Si papá, sobre todo en esa etapa, y de hecho también eso es muy importante en la crianza, sabemos bien que en muchas ocasiones por nuestra cultura los varones dejan toda la mamá. No, no es así, no debe de ser. Es muy importante que el padre comparta esos momentos. De hecho, desde que empieza a caminar, que sea papá quien ayuda a cambiarle, a enseñarle a ir al baño, a decirle lo que está bien, lo que está mal, y mamá es quien va a estar cuidándolo bien, va a estar protegiéndolo. Obviamente se cambian los roles, han cambiado los roles a lo largo de la historia, pero pues están ahí esas pautas. Y sobre todo eso es lo que el niño, la niña van a percibir, ¿sí? de su entorno. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? En base a esa etapa en la cual comienzan el desarrollo moral de las personas, nos damos cuenta de algo. El bebé, el niño o la niña,
comienza a percibir de que si hace algo malo o que le hacen sentir que hizo algo malo, no se merece el afecto, no se merece el amor, no se merece la atención, ¿sí? Yo sé que a lo mejor me estoy extendiendo para responder una mísera pregunta, pero todo tenemos que ponerlo en contexto para entender por qué ocurre, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, es la pregunta de ¿cuándo terminar una relación? Muchas veces no terminamos una relación justamente debido a estos aprendizajes de nuestra infancia, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita llego a ese punto. El caso es de que al momento en el que papá, ¿sí? Y también mamá, ahí también enseña lo que está bien, lo que está mal, el bebé, la niña, el niño, va a aprender de que, híjole, si hice algo malo, me están castigando, entonces estoy mal, no merezco afecto. Pero ¿qué pasa? Cuando estaba más chiquito, cuando estaba más pequeño, me hicieron sentir de esta forma, entonces hice algo malo. Y por eso no voy a, no me merezco lo que es el amor, no me merezco lo que es el afecto. Así que tengo que ser perfecto, tengo que hacer las cosas, tengo que cumplir con ciertos estándares, o simplemente tengo que hacer lo que me pida la otra persona porque me da miedo quedarme solo. Así como me hacía sentir cuando era pequeño o pequeña. Esas primeras etapas, hasta los 3 años aproximadamente. Y luego viene desde los 3 años a los 6 años, que es una etapa donde ya los niños y las niñas entran al kinder, comienzan a interactuar con más personas, y sobre todo es donde comienzan a descubrir las grandes diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? De hecho, por ahí recuerdo, y siempre me confundía cuando estaba estaba estudiando un diplomado en psicoanálisis. Recuerdo que decía la etapa fálica y genital, y me quedaba así como que, ¿pero cuál es cuál entonces? Porque decían que es la etapa fálica y la etapa genital en la adolescencia. Y recuerdo que el licenciado Juan José Martínez Leal, paz descanse, ahora sí que una eminencia en psicología. Recuerdo que no, decía eso, y yo me quedaba así como que no, y ya después leyendo al respecto, pues la etapa fálica, yo le digo la etapa fálica, ¿sí? Que es en esa etapa fálica es donde se da el famoso, quizás a lo mejor lo han escuchado, el complejo de Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo, ¿sí? O el complejo de Electra, en el caso de las niñas, donde, resumidas cuentas, que existe un enamoramiento, ¿sí? Existe un enamoramiento simbólico, los niños con mamá y las niñas con papá, ¿sí? Y es la relación que se tiene en ese momento, es cuando comienza a darse también lo que es la identificación del género, ¿sí? Ahorita que es un tema, no me voy a meter tampoco tanto ahí porque es un tema un poquito complejo, y sobre todo es ahí donde se genera esta identidad de género, ¿sí? Por ejemplo, existen muchos casos en los cuales, de hecho esto también lo explica Freud. De hecho había un libro, híjole, a lo mejor por ahí lo debo tener en mi biblioteca, un libro de sexualidad donde especificaba de que había una identificación, digo, ¿por qué surge temas como, bueno, todo lo que vemos de la identidad de género, las preferencias sexuales, no sé si por decir sexuales me vayan a banear, ni modo Twitch, lo siento. El caso es de que es en esa etapa de los 3 a los 6 años donde empieza a haber una identificación, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguna cercanía, por ejemplo, el varón con mamá, y por ejemplo, que es en la etapa edípica, se supone que en esa etapa no hay una identificación, sino una cierta afinidad, ¿sí? Por ejemplo, mamá el niño busca mucho a mamá, y si mamá le da coba así, prefiere más al hijo que al padre, se da el complejo de Edipo. Pasa lo mismo con las niñas se vuelven las princesitas de papá y papá ignora más a mamá, se da el complejo de Electra, ¿sí? Hay una especie, como dicen, de enamoramiento simbólico. El caso es de que es en esa etapa, ¿sí? Por ejemplo, ahí se genera algo. Cuando se da el complejo de Edipo, por
ejemplo, el niño va a buscar mujeres que representen de manera simbólica a mamá, las niñas que representen de manera simbólica a papá. Pero si papá y mamá son unas figuras en las cuales las endiosa o las tiene así como que en un altar, ya valió. Bueno, existe la posibilidad, no significa que ya esto es, no. Existe la posibilidad de que se le dificulte encontrar una pareja. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo que había un libro que decía, el niño se va a convertir, cuando llegue a la etapa adulta, se va a convertir en el gallo de todas las gallinas, va a ser bien mujeriego. ¿Sí? Porque mamá lo protegía, mamá estaba siempre encima de él, o sea, así como, ay, haz de cuenta como Kiko, en el Chavo del Ocho, doña Florinda, que de mi tesoro, sí, ahí lo tenía, sí, era como que estaba muy consentido, este, obviamente si se da eso, pues existía la posibilidad de que se volviera muy mujeriego, ¿sí? Porque ninguna mujer va a ser suficiente como mamá. En el caso de las niñas también van a tener múltiples novios, van a andar, ahora sí que hombreriegas, no sé cómo se le llama, pero van a decir, es que ninguno es como papá, ¿sí? Y ahí se surgen ciertos problemas. Si en dado caso, por ejemplo, porque han ocurrido los casos, me ha tocado incluso verlo en la consulta, por ejemplo, cuando hay una identificación con el género opuesto, por ejemplo, un varón que se llega a identificar con mamá porque sienten que tienen un parecido, y muchas veces el parecido es, papá nunca me hizo caso, nunca me puso atención, ¿sí? Nunca tuve esa convivencia, papá nunca me demostró afecto, aprendí de que a lo mejor no me lo merezco. Y luego veo que papá trata mal a mamá, entonces comparto algo con mamá, entonces soy como mamá. Por lo tanto, ahí más adelante existe la posibilidad de que voy a buscar el afecto que no tuve, porque de mamá tengo el afecto, pero no tengo el afecto de papá, voy a buscar sustituir a esa figura de papá. ¿Sí? Y ahí surgen las preferencias. Y da el caso lo mismo con las mujeres, ¿sí? Ahí surgen las preferencias, surge la identificación con el género, ¿sí? Ahí muchas veces, que obviamente también hay otros factores, de hecho, no, por eso menciono de que no es algo, esto es, sino de que son varios factores que influyen, ¿sí? De hecho, incluso, por ejemplo, en la cuestión, eh, eh, por ejemplo, la transexualidad, ¿sí? De hecho, se suele mencionar el tercer género. De hecho, había una tesis, digo, de quien fue una activista, era una psicóloga trans, Agnes Torres, que de hecho, recuerdo que hace años lamentablemente fue asesinada. Fue muy lamentable, la verdad. De hecho, incluso yo la llegué a contactar porque me interesó mucho en el tema. Recuerdo cuando empezaba a dar clases en una universidad, yo quería que ella, bueno, pues, existiese la posibilidad de que ella diera una plática sobre esos temas. De hecho, estaba dando una materia de sexualidad y me interesaba mucho ese tema porque lo explicaba muy bien en su tesis. Lamentablemente no lo he encontrado. De hecho, hace unos días me puse a buscar, me acordé porque vi por ahí un artículo relacionado con Agnes Torres y me llamó mucho la atención, me acordé y definitivamente estaba muy bien explicada y explicaba ahí los factores. Por ejemplo, esto que creo que era esto que estamos mencionando, también que lo explicaban en un libro, también lo explicaban ahí, e incluso también mencionaba el aspecto biológico, fisiológico, por ejemplo, de la transexualidad, de que en muchas ocasiones se debe durante el embarazo, ¿sí? Recordamos al momento de que el producto se está formando, eh, todas las sustancias, el hecho de que lo que diferencia al hombre y a la mujer es justamente el área genital. Y de hecho ahí es donde vemos también un punto muy importante. Todos fuimos criados siendo mujeres, pero hay una sustancia que se segrega y es el cambio que se va a generar, que va a hacer que bajen, porque los órganos son muy similares y vamos a decirlo, hay unos huevos
que se van formando dentro de nosotros, que son los que van a generar las hormonas sexuales. Y esos huevos pasan a ser óvulos o pasan a ser testículos, dependiendo si se segrega una sustancia que hace que bajen. ¿Sí? Ese es el aspecto biológico. Que obviamente el cerebro del bebé, del feto, vamos a decirle del feto, manda la orden para que bajen. ¿Sí? Y por ejemplo, si bajan, ¿sí? Si bajan esos testículos, pues lo que va a generar es que bajen y se manda una señal. Ya ocurrió. Pero existen los casos en los que bajan, pero no hay la señal de que no bajó. ¿Sí? Hay una interrupción de señal. ¿Sí? No se segregan esas sustancias. Y ahí por eso muchas personas comienzan a tener lo que se conoce como la disforia de género. ¿Sí? Que en este caso no se identifican con su género. Y obviamente ahí en este punto, por eso dicen, nacen siendo varones, pero se sienten mujer. ¿Sí? Es justamente por una falla en la comunicación. ¿Sí? Es más que eso, es el aspecto biológico. El aspecto que ahorita llegábamos a mencionar, del entorno, ¿sí? Cómo van aprendiendo la identificación, ¿sí? El aspecto social, e incluso podemos encontrar ahí diversos situaciones que se viven en el entorno también que generan eso, ¿sí? Por eso también la importancia de conocer qué pasa en la vida de las personas. Por ejemplo, al momento de la terapia, conocer la historia, ¿sí? Conocer la historia para entender eso. Ahora bien, yo sé que me fui por otros temas, algo controversiales, yo sé, pero que son muy interesantes, que nos ayuda a entender por qué somos como somos, ¿sí? Por qué buscamos las parejas que buscamos. Y por ejemplo, en esa etapa, ahorita retomando lo de la etapa que Freud le llamaba la etapa fálica, ¿sí? Pero es la etapa donde aprendemos a socializar, es una etapa social. Este se me fue el nombre, de cómo le llaman otros autores. Digo, a veces se me olvidan, ahí ustedes disculpen, pero se me olvidan los nombres de las etapas, sí, porque hay varias teorías ay, no. Recuerdo que cuando estaba en la universidad tenía como una infografía grande, ahí venían todas las etapas, y de hecho recuerdo que pues, nos ponían los maestros los cuadros comparativos de las etapas del desarrollo, y de hecho me gustó una vez que sí tenía las distintas etapas, acorde a distintos teóricos, y dices, wow, sí, sí hay, sí hay muchas similitudes, sí hay muchas similitudes, pero nada, está cañón para estar buscando ahorita. A ver si lo buscamos aquí. Imágenes, a lo mejor lo puedo proyectar, digo, también eso es lo chido. Sí, bueno, aquí está una, déjame ver si la puedo poner aquí en la pantalla. Sí, de hecho, ese me llama mucho la atención. De hecho, la teoría de Erik Erikson, está muy chida. A ver, permítanme. Digo, tenemos que moverle aquí. Organizar toda la pantalla. Aquí está. Vamos a ver. Captura de pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. La teoría del desarrollo psicosocial. ¿Sí? Sí, la etapa de confianza y desconfianza, que es justamente va más o menos en la época,
¿sí? Que decía Sigmund Freud, creo que, no recuerdo si Erik Erikson también era un psicoanalista, no recuerdo ahorita exactamente, pero si se fijan va muy de la mano, ¿sí? Confianza y desconfianza me hace sentir seguro, inseguro, autonomía contra vergüenza, de ahí la duda, ¿sí? Que es donde se va aprendiendo, los niños van aprendiendo si pueden hacer las cosas por sí mismos o no, o cómo los hacen sentir, en este caso mamá y papá. Y de los 3 a los 6 años es la iniciativa contra la culpa, ¿sí? Por ejemplo, de hecho ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, la interacción con mamá y papá, cómo me hacen sentir, este, si me hacen sentir culpable por estar cerca de ellos, no estar cerca de ellos, y eso es lo que va creando justamente las heridas, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué menciono esto? ¿Sí? Porque justamente esta etapa, ¿sí? Que para Freud era la etapa fálica, ¿sí? Era la etapa edípica también que le llamaba, es lo que nos lleva a nosotros buscar, de hecho, después viene, según Freud, venía la etapa de latencia, que es de los 7 años hasta los que empieza la adolescencia, laboriosidad contra inferioridad, ¿sí? Él le denominaba latencia y era una etapa, este, que no, dice, no debe pasar nada, ahí los niños deben de aprender todo sobre los conceptos y relacionar lo que ellos vieron, en su infancia, eh, relacionarlo con conceptos que están viendo en la escuela, ¿sí? Y para que entiendan el mundo. Y no debe pasar nada. De hecho, en esa etapa, si en esa etapa ocurre eh, justamente algún, vamos a llamarle trauma, si ocurre algún trauma, híjole, ahí es donde se generan muchos problemas y es donde vemos que muchos niños se ven afectados. Pues, puede ser desde el divorcio de mamá y papá, puede ser de que le hagan bullying, ¿sí? Aquí tiene que ver con la inferioridad, de que se sienta de que no puede hacer las cosas por sí mismo, por sí misma, o sea, todo ese tipo de detalles llegan a afectar, que cuando llegan a la adolescencia, la búsqueda de identidad o la difusión de la identidad, ¿sí? Que de hecho es la etapa genital, según Freud. Freud era medio macabro en que de hecho recuerdo que hacíamos la broma, este, porque escuchábamos cómo era, él básicamente también decía que había un enamoramiento por parte de su hija con él, la etapa complejo de Electra. Y dice, oye, escúchame, returbio ese rollo, pero bueno, este, pero fíjense, aquí sí es muy importante, de que sí, sobre todo era sexual para Freud, eso es lo que también a veces, pero era simbólico, no necesariamente, de hecho sí, en la época victoriana sí lo tacharon de pervertido, pero no era, por lo menos, queremos creer que no era tan así, sino de que era simbólico, todo era simbólico para Freud. Eh, y de hecho en esa, bueno, retomando la etapa genital, etapa de búsqueda de identidad, difusión de la identidad, según Erik Erikson, es la etapa de la adolescencia y es donde empezamos a poner en práctica todo lo que vivimos. Y si ustedes se dan cuenta, al momento de buscar las primeras parejitas, quienes nos gustan, son una representación de lo que nos hizo falta o continuar con lo que vivimos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? De que si mamá y papá nos hicieron sentir mal, vamos a buscar personas que nos hagan sentir mal. ¿Sí? O, en su defecto, alguien que nos haga sentir bien, y es donde empezamos a preferir más a nuestros amigos, a nuestro novio, novia, ¿sí? O esas figuras que idolatramos, puede ser un artista, y pensamos que ellos son perfectos, pero es porque es lo que aspiramos a hacer, ¿sí? Remediar esa herida de la infancia, sanar esa herida de la infancia mediante el tapar algo simbólico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y esa es la parte interesante. Y ahora bien, ¿a qué me refiero con el complejo de Electra? ¿Sí? El complejo de Electra, ¿sí? El complejo de Electra, permítanme.
Es una teoría, bueno, parte de la teoría de Sigmund Freud. No, no, perdón, no era Sigmund Freud, era de, bueno, el de Sigmund Freud era el complejo de Edipo, ¿sí? Y Carl Jung, ¿sí? Carl Jung era quien, si me acuerdo si era Carl Jung, uy, híjole, no recuerdo, pues tenemos internet, vamos a buscarlo. A ver si era. Es que, por ejemplo, en el caso de. Sí, era de Carl Jung. Sí, era de Carl Jung. Estaba apenas confundiéndolo. ¿Sí? El complejo de Electra. Sí, ahora sí que la teoría, de hecho también por eso es una de las razones por las cuales Carl Jung era discípulo de Freud y sobre todo trató de adaptar también, darle su giro a ello. Freud mencionó de que había un complejo de Edipo, obviamente estudiando principalmente a los varones, obviamente tomándose él como referencia, por eso digo, sí se ayuda mucho a explicar, pero no tiene mucho fundamento científico. El caso es de que el complejo de Edipo era, en el caso de los varones, hay un enamoramiento simbólico con mamá, ¿sí? Y obviamente hay una rivalidad con el padre. En el caso del complejo de Electra, era la contraparte, ¿sí? Era la contraparte en el caso de las mujeres, ¿sí? Eh, y por ejemplo, en este caso, también, de hecho, casi muchos de los conceptos que llegaba a utilizar Sigmund Freud, este, sobre todo en la teoría psicoanalítica, provenían de los griegos, ¿sí? Provenían de los griegos. En el caso de Electra, sí, también, ahorita vamos a. Uy, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. En el caso del complejo de Electra, se basa también en una misma teoría sí, muy similar, en la cual en el caso de Electra, ¿sí? Eh, surge una especie de, si mal no recuerdo, ya tiene años que lo veía, nada más, me acuerdo nada más que un juego de Electra, pero nunca lo estudié a fondo, porque de hecho pues, no, nos centramos en el psicoanálisis, pero basándonos en Freud, no nos adentramos tanto en Carl Jung, ¿sí? Que por ejemplo, en el caso de, bueno, del complejo bueno, en el personaje de Electra, ¿sí? Había una especie de rivalidad con la madre, ¿sí? Porque la madre hizo a un lado a su padre, creo que lo mató, ¿sí? Y obviamente, al verse privada de tener a su padre, ¿sí? Electra, este, mata a la madre, ¿sí? De hecho, como que es una de las teorías. Y de cierta forma, ahí lo menciona como que es que Electra estaba enamorada de su padre, era la princesa de papá, ¿sí? De hecho, de ahí surge la idea, ¿sí? Existe una rivalidad con mamá, ¿sí? La niña tiene una rivalidad con mamá en el caso de que papá, prefiera más a la hija, ¿sí? Se elimina a la madre y surge el complejo de Electra, ¿sí? Eso es a lo que me refiero con el complejo de Electra. Hay una disculpa si me tardé en responder, ¿sí? Pero sí es de parte de una leyenda, una historia griega, justamente es por las rivalidades, ¿sí? En el caso del complejo de Edipo Sur es exactamente muy similar, nada más que está basada en la obra de Edipo Rey, donde Edipo, sin saber que en una batalla, se convierte en un gran guerrero, en una batalla mata al general del otro ejército, del ejército enemigo, y obviamente desposa a la mujer de ese guerrero, se vuelve rey, pero resulta que justamente
esa mujer era su madre y mató realmente a su padre, ¿sí? Y obviamente están basadas en esas historias, ¿sí? Y obviamente cómo Freud lo trató de adaptar de manera simbólica, decir, ¿sabes qué? En el caso de los varones hay una rivalidad con papá, si mamá se queda con el niño, se convive más con el niño, se vuelve en el tesoro, ¿sí? Haz de cuenta como doña Florinda con Kiko, ¿sí? Y obviamente en este caso, eh, pues se da ese vínculo, ¿sí? Y obviamente papá deja de existir, es como si matara al padre, como lo hizo Edipo, ¿sí? Pero pues eso lleva a que tenga ciertas consecuencias, o sea, no ver la realidad. De hecho, en la historia, recuerdo mucho de la idea de que Edipo se saca los ojos para no ver esa realidad. Y dice eso, recuerdo que en el diplomado nos decía, es que justamente eso que ocurre con Edipo, el no querer ver la realidad, el sacarse los ojos, no quiero ver esto, es lo mismo que pasa con los niños. Al momento de que no se dan cuenta de que, ay, mamá me prefirió, papá es como el enemigo, le gané a mi papá, no van a ver eso, pero más adelante quizás ninguna chica va a ser este, suficiente, van a ser muy narcisistas quizás, sí, van a ser muy narcisistas, pues son los príncipes de mamá, ¿sí? Se vuelven las gallinas de todos el gallo de todas las gallinas, ¿sí? Van a querer buscar, ahora sí que, quién supla a mamá. Y en muchas ocasiones lo llega a ocurrir encontrar una pareja. De hecho, por eso también que mencionaba, las parejas que formamos se forman basándonos en eh, esas carencias afectivas o ese trauma, vamos a llamarle trauma, de la infancia. Y no significa que sea algo malo, sino de que así estamos destinados. Y por ejemplo, muchas personas que por ejemplo tienen complejo edípico encuentran por ejemplo, el varoncito, ya cuando llega a la etapa adulta, es un hombre que busca una mujer que le cuide, que le proteja, que lo alimente, como si fuera una mamá. El complejo de Electra es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de van a buscar a un papá, van a buscar a alguien. De hecho, recuerdo que nos decía el licenciado Juan José, este, mencionaba que nunca van a ser suficientes. Y por ejemplo, dice, ahí tenemos a la chica, si tenemos a la chica que su papá, era petrolero, ¿sí? Que su papá era petrolero, pero como ningún hombre es suficiente, va a buscar algo que sea lo más cercano a él. En este caso, si su papá era petrolero, su esposo o su novio, su esposo, va a ser el dueño de una gasolinera. Digo, me llamó mucho la atención y pareciera que sí es cierto, o sea, sí ocurre, ¿sí? De hecho, lo que vemos ahí incluso, si por ejemplo, tomando esto como referencia, son las heridas de la infancia, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, si mamá no está o papá no está? ¿Sí? Pero no hay una identificación con el género, ¿sí? Por ejemplo, en el caso este, de muchos varones, ¿sí? Por ejemplo, que mamá no es una persona afectuosa, no es una persona que esté ahí con ellos, ¿sí? O en el caso en muchas ocasiones que el papá, el varón, por ejemplo, para las chicas, que el papá sea una figura ausente, o sea, una figura débil, ¿sí? ¿Con qué nos referimos con una figura débil? Que está ahí, pero mamá lo hace garras, ¿sí? O que simplemente se la pasa trabajando, ni siquiera pasa tiempo de calidad con los hijos. ¿A qué lleva eso? ¿Sí? Ese tipo de situaciones, ¿sí? De hecho lo hemos visto incluso a tono de burla, que sí se me hace así como que no te pases. Eh, por ejemplo, en los casos, hay muchos casos que dicen, no, es que no tuviste papá o que tu papá nunca estuvo ahí contigo, ¿sí? Sí genera una herida en la infancia, ¿sí? Si papá es, por ejemplo, en el caso de los varones,
Si mamá era una figura fría, una figura ausente emocionalmente, de que fuera una persona que prefería más a papá, sí, o prefería tal vez no a papá, o no de esa forma, a lo mejor ni siquiera estaba papá, pero estaba, ¿sabes qué? Prefería buscar una pareja aparte. A lo mejor se separaron, ¿sí? Buscan una pareja aparte, y pues obviamente le ponen mucha atención a la pareja, y los hijos, pues ya te di de comer y ya es todo, ¿sí? Y ahí va el niño buscando un abrazo, y no, quítate, no estés molestando. Y aprendió algo de cómo funcionan las relaciones. En el caso de las niñas, ¿qué pasa si este papá estuvo ausente? Se la pasaba trabajando y llegaba y ni siquiera un abracito, a convivir, todo eso. Y aprendió algo. Papá no me quiere, ¿sí? Y tengo que andar rogando, ¿sí? Tengo que andar rogando. Si va la niña a buscar, sí, ya, ya, ¿sí? Ten, 50 pesos. Y eso es algo que está muy arraigado en nuestra cultura y lamentablemente también las leyes lo permiten. En el caso de el padre solamente es un banco, ¿sí? Por ejemplo, cuando existen separaciones, que solamente pague la manutención. Que está bien mal en ese sentido. Ahí lo que hace falta es una reforma. Yo siempre he dicho, debe haber una reforma en que, ¿sabes qué? Tú, padre, no, pues pago mi pensión. No, 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 no. Sé hombre, ¿sí? Hazte cargo de tus hijos. No, pero es que yo trabajo. Ni modo, ¿sí? Hazte cargo. Así como muchas mujeres están cuidando a los hijos y trabajan y todo eso, usted también, ¿sí? Fájese los pantalones, así como este en muchas ocasiones, y esa es la crítica que hacen sobre todo los colectivos feministas, de que muchos hombres no se hacen cargo de sus hijos y andan buscando nuevas mujeres. Si se sienten muy hombres, muy machos, que eso de hecho de machos no tienen nada, ¿sí? De hecho son más inseguros, de hecho es no voy a mencionar masculinidad frágil porque realmente no, ese concepto este no viene ni al caso, ¿sí? Porque realmente no es masculinidad frágil, ¿sí? No son varones como debe de ser, ¿sí? En el caso de los varones, ¿sí? ¿Sabes qué? Hazte cargo de tus hijos, porque eso es lo que va a hacer a una figura paterna fuerte, y eso es lo que va a ayudar a que los hijos, ¿sí? De hecho, por ahí había un video hace tiempo que decía, era un señor con su niña, y decía, sí, comparte tiempo con tus hijos para que no anden buscando migajas, ¿sí? Algo así mencionado, dice, has de vivir, hazla sentir como que es importante, ¿sí? ¿Sí? Para que no espere de los novios, no le espere menos, si tuvo a su padre. O sea, y curiosamente eso es fundamental, ¿sí? Para que las niñas se sientan seguras y sepan ahora sí que hacia dónde van a ir, ¿sí? Por eso la importancia de tener una figura paterna fuerte. El padre es fundamental para enseñar cómo deben de hacerse las cosas. Debe ser una guía, ¿sí? Debe ser un ejemplo. Pero si no es una figura fuerte, si nada más el padre, ay, sí, ya te di dinero. De hecho, también incluso vi una publicación ahí, este, de que el hijo le pedía, porque en la secundaria le pidieron cortarse el pelo, le pedían dinero al papá, 100 pesos para un corte. Dice, no, pídeselos a tu mamá, y que yo ya le di dinero, dice, y no, dice, yo ya cumplí, yo ya hablé contigo, así que, ya no, o sea, no inventes, ¿sí? Ahí es una figura ausente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si los varones no tienen una figura ausente, no tienen una figura fuerte, tienen un padre ausente, tienen un padre débil, un padre que mamá lo hace garras, ellos también van a repetir ese patrón. Si las chicas tienen a una figura, incluso si tienen una madre castrante, una madre posesiva, una madre que no es nada cariñosa, que es fría, las mujeres los van a hacer garras, ¿sí? Las mujeres los van a hacer garras. Si las chicas, las niñas, no tienen una figura ausente, paterna, fuerte, si es una figura ausente, los vatos las van a hacer garras, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Como padre, como varón, debes enseñar a tus hijos a defenderse en el mundo.
Esa es la responsabilidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Sí, ya estamos llegando al punto para resolver una pregunta, ya estamos llegando al punto. Este, si los padres no enseñan eso o no están presentes, van a generar problemas al momento de que sus hijos formen relaciones de pareja. Una madre fría hace que los varones busquen también mujeres frías, porque es lo único que conocen. No saben lo que es el afecto. Si tienen una figura paterna débil, no van a saber cómo deben de comportarse. Si no tuvieron un padre que les enseñara, mira, las personas se les debe respetar, no es de meterte con nadie, ¿sí? Debes de defenderte ante las faltas de respeto, ¿sí? Eso es lo básico. Y a las niñas también, no te vas a dejar que te molesten, no vas a cuidar tu cuerpo, vas a protegerte, este, trátate de manera sagrada de enseñar lo que es el amor propio, que de hecho también es un punto por ahí que vamos a tratar. Quizás ahorita no, pero sí lo vamos a tratar en otra sesión. O sea, todo ese tipo de situaciones son las que influyen. ¿Sí? Ahora bien, ya cuando entran en las relaciones de pareja, por eso vemos de que muchas relaciones, hay unas relaciones que dices, híjole, ¿cómo se dio? ¿Sí? Muchos varones buscan una mamá y hay muchas chicas que buscan proteger porque ellas no fueron protegidas. ¿Sí? Ahí están sanando. De hecho, curiosamente, ahí están sanando. Incluso también, por ejemplo, varones que tratan de proteger a su esposa, a su novia, ¿sí? A su familia. Existe la posibilidad de que ellos nunca los cuidaron, nunca los protegieron y están sanándolo a través de ello. ¿Sí? Ahora bien, pero ¿qué pasa si tanto bien el varón, ¿sí? O una parte de la pareja, porque pues también influyen en las distintas preferencias? ¿Qué va a pasar si tanto uno como otro vienen de trasfondos donde son incompatibles? No les enseñaron lo que es el afecto. Van a estar chocando, ¿sí? Una persona que nunca le enseñaron lo que es el afecto nunca va a saber cómo dar afecto, ¿sí? Y si otra persona tampoco le enseñaron cómo dar afecto y cómo recibir el afecto, ¿qué es el afecto? Si mamá y papá siempre fueron fríos, ya desde ahí dices, no, pues voy a aceptar lo que sea. Si mamá y papá nada más me hacían sentir amado cuando cumplía con sus expectativas y yo me quedé con eso, me quedé durante muchos años de práctica, yo siento que esa es la realidad. Voy a buscar unas parejas a las cuales cumplir con sus expectativas. Pero si pasa esto, ¿sí? Disculpa, es que me mandaron un mensaje. Ok, una disculpa. El caso es de que al momento que llegan a las relaciones de pareja, sí es muy importante, ¿sí? Uno, conocerse. Eso es básico. ¿Por qué? Tienes que saber cuál es el trasfondo. Por más que digan que el pasado no importa, el pasado nos dice mucho de cómo es la persona. Y no me refiero, porque luego, también ahí estas situaciones que mencionamos son las que llevan a que sean seguidores del Temach, que sí tienen algunos contenidos están muy interesantes, pero tampoco te radicalices, vato. ¿Sí? Tampoco te radicalices. ¿Sí? Sí hablan mucho del comportamiento humano, de cómo es el hombre, cómo percibe, cómo siente. Y hablan muchos aspectos también de cómo la mujer procesa muchas situaciones. Pero tampoco no hay que ser tan radicales. ¿Sí? O en su defecto se vuelven demasiado radicales también en el caso de las mujeres. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que mencionaba al Temach, las mujeres de alto valor, ¿sí? Dices, oye, cálmala, es como que la contraparte. De hecho, por ahí veía que es la contraparte. Mujer de alto valor y el del Temach son polos opuestos. Deberían de estar juntos. Pero es lo que no entienden, ¿sí? Las parejas siempre, el hombre, la mujer, las parejas en general, ¿sí?
género que sea, de preferencias que sean, siempre se van a complementar debido a sus carencias afectivas, ¿sí? Por eso es importante conocer cuáles son las carencias afectivas que tienen todos. Sí, y muchas veces nos llama la atención, ahora sí que ahí entra el aspecto inconsciente que mencionaba Sigmund Freud, es decir, me gusta esta persona porque me proporciona algo que me hace falta a mí. De hecho, hay un episodio de Los Simpson, que plantea eso. ¿Sí? Hay un episodio de Los Simpson, es el episodio de Secretos de un buen matrimonio. Después de que Homero Simpson dice todos los secretos, todas las intimidades que con Marge y que Marge lo corre, él se va a la casita del árbol, ahí está viviendo, está todo harapiento, con un día ya no, este, un día que estaba alejado de Marge Simpson ya estaba hecho garras y cuando Lisa le va a llevar algo de comer, este, Homero le pregunta, ¿sí? Homero le pregunta, dime, tú eres inteligente, ¿qué puedo hacer para salvar mi matrimonio? Y le dice un punto muy importante, y eso a veces lo repito en la tarea porque es muy cierto, ¿sí? Con los Simpsons las primeras temporadas aprendes bastante de psicología, por cierto. Le menciona, es que no puedo decirte qué es lo que hace que tu relación funcione, o cómo recuperar tu relación. Es que hay algo que une a las parejas, hay algo que nadie más les puede proporcionar. Y eso es lo que hace que estén unidos. Y de hecho más adelante le dice, ¿sabes qué es lo que puedo, dice, ya sé lo que te ofrezco que nadie más se puede ofrecerte, total y absoluta dependencia. Y de hecho Marge Simpson dice, oye, eso es horrible, no, es perfecto. Sí. Y luego ya le menciona, dice, mírame, un día y ya estoy todo hecho, todo harapiento. ¿Sí? Un día sin ti no puedo sobrevivir. Y Marge parece ese momento, que sabemos bien que algo está muy mal, Marge se conmueve y lo ve así como perrito llorando, perrito triste. Marge lo abraza y retoman su matrimonio, ¿sí? Y curiosamente, de hecho por eso menciono las primeras 10 temporadas, porque las primeras temporadas, de hecho hasta la 8, ¿sí? Hasta la 8 9 más o menos, es donde tiene mucha coherencia y está muy bien construidos los personajes. Y te das cuenta de las motivaciones y por qué son como son. Y de hecho ese punto, ¿sí? Ese punto que me llama mucho la atención de Homero y Marge, es de que dices, híjole, esto es horrible, o sea, ¿cómo puede ser una persona muy dependiente? Pero para Marge es cómoda, porque Marge está sanando muchos de sus traumas que tiene de la infancia. Por ejemplo, tuvo un padre ausente, la madre es muy fría, ¿sí? Y ella siempre fue independiente, y de hecho es como Lisa Simpson nos muestra que es una persona muy independiente, y Marge sí es muy similar. Y curiosamente es donde, por eso Homero y Marge forman una muy buena relación, ¿sí? Sí, es una familia, y de hecho siempre nos lo muestran como es una familia disfuncional, por eso nos causa gracia, por eso vemos, este, nos llama la atención esos personajes, porque dices, esta es la familia que no debe de ser. Más sin embargo, nos muestra el desarrollo y cómo al final de cada capítulo, bueno, algunos, no todos, pero sí tratan de crecer, que al fin del siguiente capítulo se vuelven porque es parte del show. Este, pero en la vida real es una comedia porque nos está enseñando los vicios que no debemos de tener, pero a la vez, ¿sí? Pero a la vez nos estamos dando cuenta de cómo es la realidad, de cómo son las personas. Y me gusta mucho ese capítulo porque se ve justamente por qué se complementan, y es muy cierto. Marge es cómoda porque está tratando de sanar lo de su infancia. Así como quizás no estuvieron ahí con ella, no la protegieron, ella trata de cuidar a alguien más. Ese punto. Muchas veces sanar nuestra herida es ayudar. Para sanar nuestras heridas a veces tenemos que sanar las heridas de las otras personas. Que tampoco no somos médicos, no somos psicólogos de nuestras parejas, pero por lo menos estar ahí presentes, ¿sí? Y eso es lo que lleva a que una relación funcione, por más caótica que sea. Por ejemplo, una persona que fue muy dañada y sabes que busca sanar, ¿sí? Y sobre todo si encuentra a alguien que sabes que le proporciona esa sanación, le proporciona esa tranquilidad, ese bienestar, esa persona de ahí va a ser. Pero también esa persona, tampoco no todo va a recaer en la pareja, ay, yo te voy a cuidar, ay, tú cuídame de todo. No, ¿qué vas a hacer tú?
De ahí es donde entra la parte de ser responsables de nosotros mismos, ¿sí? El ser responsables de nosotros mismos, el cuidarnos, el protegernos, ¿sí? El madurar justamente, ¿sí? El madurar, el decir, ¿sabes qué? Eso es lo que yo viví, pero ¿sabes qué? Yo no voy a vivir eso, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ahorita que mencionaba a Marge Simpson, la dinámica que vemos, hay un episodio donde vemos que su papá, este, les deja, sí, de hecho es aeromozo y le da mucha vergüenza porque es una figura débil, de hecho nos muestra que es una figura débil, este, pero justamente como nunca estuvo ahí para proteger y la mamá de Marge era así como, siempre se nota como muy fría, de hecho tiene más parecido con las hermanas de Marge, que son las hermanas de Marge, que son más mayores que Marge, creo que son gemelas, mal no recuerdo, este, son igualitas, pero son muy frías. Marce es la débil, entre comillas, la débil, ¿sí? Es la desprotegida. Por eso, y le hacen bullying, siempre se la molestan, desde niñas siempre la molestaban. Eh, pero vemos que Marce trató de crecer, trató de madurar, se valió por sí misma, ¿sí? Y es el más claro ejemplo de resiliencia, pero sí tiene debilidades. Por ejemplo, en ese episodio donde tiene miedo a volar, nos damos cuenta de que no hay cosas que todavía no puede afrontar, y que en este caso era aceptar de que su papá no estaba presente. Y de hecho, con Homero, sí sabemos bien que su mamá lo dejó, le falta bastante afecto, le falta alguien que le proteja, por eso busca a Marge, ¿sí? Si se dan cuenta, es una serie, pero esa es la realidad, es lo que vamos a ver, ¿sí? En muchas ocasiones. Y obviamente la dinámica, por qué es una familia disfuncional, porque vemos que tienen todos los problemas que tienen, es justamente, es algo completamente cotidiano, es algo normal, ¿sí? Pero lo que parece una comedia, nunca van a crecer, o nunca los vamos a ver crecer. Y de hecho, por eso Bart y Lisa siempre tuvieron 8 y 10 años. Este, pero por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, ¿sí? Ay, permítame tantito. Este, disculpas que me mandaron un mensaje, este, algo urgente. Bueno, continuando, por eso en esa dinámica, nosotros nos reímos y sigue siendo una comedia, por lo mismo, ¿sí? Es una comedia, por eso nunca los vamos a ver crecer, pero en la vida real, esos personajes tenderían a crecer, tenderían a madurar, ¿sí? Tenderían a sanar las heridas. Y por ejemplo, Homero, nos vemos que en muchos episodios trata de sanar esas heridas, ¿sí? ¿Cómo las trata de sanar? ¿Sí? Las trata de sanar siendo un mejor padre de como fue su padre, ¿sí? Que era sin embargo, su padre siempre estuvo presente, siempre hizo todo lo posible sin la madre. Este, de hecho, hay varios episodios que explican todo eso, digo, por eso es muy chidos para aprender psicología las primeras 8 temporadas. Este, pero justamente el papá de Homero no fue tampoco muy cariñoso. Sí estuvo presente y siempre se preocupó por él, pero nunca fue muy cariñoso, ¿sí? Y no estuvo mamá, ¿sí? De hecho, ahí la tendencia es de que el niño tiene, en este caso Homero desde niño iba a tener ese resentimiento con mamá. Pero es una herida de la infancia y lo vemos de por qué es así con Marge, es muy dependiente, quiere tener una mamá como pareja. Sin embargo, también es un padre que está presente, ¿sí? Sigue repitiendo el mismo patrón con Bart, que es agresivo, que lo maltrata, ¿sí? Esos acercamientos están bien violentos. Este, perdón. Pero justamente esos momentos, que después ya se da, y en varios capítulos vemos cómo se da cuenta de que es un patrón que está repitiendo y trata de ser mejor padre. Y sin embargo, de hecho, el episodio de la boda de Lisa es donde más me encanta, de hecho, me hace llorar, porque le dice, le dice a Lisa, me enseñaste a ser mejor padre, ¿sí? O sea, y esa parte, hijo, me lleva, me llega al corazón. Igual también el episodio de, este,
Ay, no me acuerdo. Y con Maggie son tres. El de Y con Maggie son tres. Que te das cuenta, es un tremendo padre. O sea, es un tremendo padre. De hecho, esa es la parte interesante de esa serie. Y ahí es donde vemos, si ya lo trasladamos a la vida real, eso es lo que pasa. ¿Sí? Eso es lo que llega a ocurrir. Ahora bien, al momento de entrar en una relación, vamos a repetir los patrones de nuestros padres. Pero la única, y sobre todo, hay que ser muy conscientes, ¿sí? Y aquí va el tip, ¿sí? Sobre todo para responder la pregunta. Si yo te llamero, vamos a terminar esta. Yo quisiera estar más tiempo, pero sí tengo por ahí unos compromisos más tarde. Eh, Uno de los puntos, ¿cuándo se debe terminar una relación? La relación va a terminar justamente cuando ninguno de los dos pueda luchar más, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Al entablar una relación hay que ser conscientes de que si elegimos a una persona, hay que darnos cuenta qué necesidad insatisfecha de nuestra infancia cubre, ¿sí? Si estamos, híjole, esto suena medio extraño, pero ¿a quién se parece de nuestros padres? ¿Qué tratos recibíamos de nuestros padres que se parecen mucho a los tratos que teníamos, que tenemos con nuestra pareja? ¿Sí? ¿Cómo estoy reaccionando yo ante las acciones de mi pareja? ¿Qué estoy repitiendo yo de mis padres? ¿En qué me estoy pareciendo a mis padres? ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque a veces no es necesario terminar la relación, sino mejorarla. ¿Sí? Hay que hacer, y sobre todo, la buena comunicación. ¿Sí? La buena comunicación es la que va a ayudar. ¿Sí? El conocer a la pareja, el conocer sus traumas. De hecho, a veces tienes que conocer a la persona y pregúntale sobre su pasado. Y tienes que saber si vas a vivir con ese pasado o no. Y no es nada malo, digo, a veces sí. Y sobre todo el terminar una relación. A veces nos da miedo terminar una relación porque sentimos que nos va a regresar a esa etapa de la infancia cuando nos sentimos solos. Sentimos que si terminamos una relación, nadie más nos va a querer porque así nos enseñaron nuestros padres. ¿Sí? Muchas veces no terminamos una relación porque justamente es como romper. Si la pareja se parece mucho a nuestros padres en algún detallito, es como romper con nuestros padres. ¿Sí? Y es revivir ese trauma de la infancia. Por eso también es muy importante conocer todo ese tipo de detalles. A veces, para entender una pareja, a veces lo hacemos en la infancia, en la adolescencia sobre todo empezamos a buscar el noviecillo, noviecilla, este, y los buscamos simplemente porque queremos representar lo que vivimos en nuestros primeros años de vida. Esa es la realidad. Y tenemos miedo de terminar porque pensamos que ya no, si terminamos, si terminamos eso, vamos a revivir esos momentos en los que nos hicieron sentir solos, ¿sí? Pero ¿cuándo debemos de terminar? Si ya pasaste por uno, conoces bien a la persona. Que de hecho también eso es muy importante. Si conoces a la persona, pregunta sobre su pasado. Eso te va a dar una idea. Conoce la historia para que sepas exactamente qué es lo que va a ocurrir. Se llama probabilidad estadística. ¿Sí? Existe la probabilidad de que vayan a ocurrir las cosas más adelante. ¿Sí? ¿Cómo se llevan con mamá y con papá? ¿Cómo es la relación con ellos? A veces escarbarle. Yo sé que a veces no es, dices, ay, ¿cómo vas a estar preguntándole eso? Híjole, eso debería haber una solicitud de noviazgo para poderte sacar esos datos. Una entrevista. Porque eso créanme que les va a ayudar mucho. Si ustedes vienen de trasfondos muy similares, o dices, ¿sabes qué? Nos complementamos en el sentido de que se va a ayudar al otro y los dos están en el mismo canal de querer crecer, la relación no tiene por qué terminar. ¿Sí?
pero sí tiene que terminar en el momento en el que digas, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a aceptar esto, ¿sí? Y ahí por eso tienes que hacer un análisis FODA, ¿sí? El análisis FODA sobre ti mismo es conocerte bien a ti mismo, a ti misma, eh, qué es lo que viviste y qué es lo que estás dispuesto a vivir, ¿sí? Porque si la respuesta es, esta persona viene de un ambiente de alcoholismo, de drogadicción, eh, quizás a lo mejor de promiscuidad, ¿sí? De maltratos, ¿sí? No estoy diciendo que vamos a etiquetar a esa persona y no se puede tener algo con esa persona, pero hay que tener en cuenta de que eso es lo que va a traer a la relación en muchas ocasiones. Hay que ver cuáles son también sus motivaciones, ¿sí? ¿Quiere vivir eso? ¿Sí? ¿Y lo sigue representando, lo sigue viviendo? ¿Sí? Aguas, ¿sí? Porque si todo eso, al momento de hacerte la pregunta, debería terminar con esta persona, primero pregúntate eso. ¿Cuál es su trasfondo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus principales aspiraciones? Y sobre todo a ti mismo, ¿cuál es el trasfondo de donde yo vengo? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Cuadran? ¿Se complementan? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar en la relación? ¿Qué es lo que yo espero? Y si nada de eso te convence, ¿sí? Ponerlo en una balanza es cuando debes de salir corriendo. Corre, Forrest, corre, ¿sí? Al momento en el que digas, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar eso. A veces, y el principal problema es de que cuando se debe terminar una relación, hasta que hiciste el último esfuerzo, que a veces yo siempre he dicho y lo he mencionado, son 3 strikes, y eso es regla general. La primera es una llamada de atención, la segunda es un ultimátum, y la tercera, ¿sabes qué? Ya. ¿Sí? Si después de la tercera tú sigues aceptando a la pareja, ya es bajo tu propio riesgo y tienes que ser consciente y ser responsable de lo que estás haciendo, ¿sí? Después de la tercera, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Sí puedes en ese punto muchas veces ya tomas el valor y dices, nada, ¿sabes qué? Ya, a la porra, ¿sí? Pero debes de ser desde primer strike, oye, me hiciste sentir esto, ¿sí? Hiciste esto, ¿no? Yo me sentí de esta forma, no me hiciste sentir. Tú hiciste esto, eso me hizo sentir de esta forma, ¿sí? Porque es lo que sentimos nosotros. La segunda, oye, volviste a hacer esto y me hace sentir nuevamente mal. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Sí? Y ya desde ahí, si la otra persona dice, no voy a hacer nada, no, estás mal. Bueno, pues, ok, estoy mal. Ok, ultimátum, ¿sí? Una última, y vamos a estar a prueba. Y a la tercera, vuelve a hacer cosas que no te gustan. Oye, en un ultimátum, ¿sí? Yo sé que esa es la parte más difícil, ¿sí? El dejar una relación. ¿Por qué se nos hace difícil? Uno, porque vemos un beneficio. El beneficio puede ser psicológico o emocional, que en este caso es, no me siento tan solo. El otro, si es, estoy obteniendo un beneficio de esa persona, que de hecho en muchas ocasiones, a veces digo, es como el síndrome de Estocolmo. Hay muchas personas que se sienten, por ejemplo, que llegan a amenazar, ¿sí? Llegan a amenazar de que si me dejas, me voy a hacer daño, ¿sí? Que si, este, que si haces esto, te voy a hacer esto, ¿sí? Así, y ahí es donde, con mayor razón, ¿sí? Es salir, ¿sí? No eres responsable de las demás personas. Tú puedes ayudar a las demás personas, como dice, a veces nos complementamos y eso ayuda, pero no eres ni un hospital, no eres ni una clínica psicológica, no eres un psicólogo, ¿sí? No eres el salvador de las personas. Puedes estar ahí para ayudar, para apoyar, pero no vas a hacerlo eso toda la vida, ¿sí? Si estás dispuesto a hacerlo,
cada quien. Pero si dices, híjole, ya no, ese es el momento de huir, ¿sí? Esa es la parte más difícil, pero tiene que ver mucho con el tema de el autoestima y el amor propio, ¿sí? El cual vamos a hablar en otra sesión, digo, porque ahorita sí tengo un compromiso. Híjole, quisiera quedarme más rato, estuvo chido estar compartiendo este tema. Este, muchas gracias, 4 espectadores, es el máximo, hace rato había 5. El máximo que hemos tenido en el canal. Sí, espero que poco a poco vayamos creciendo. Sí, aquí en el canal de Profe John Gaming. Aquí en la sección de El Consultorio del Profe John. Este, Voy a seguir haciendo esto. Quedan bastantes preguntas. Sí, nada más respondimos una. Híjole, es que nos dieron tema. Eso es lo importante. Sí, vamos a hablar del lenguaje corporal. Sí, de hecho, yo creo que la próxima sí vamos a hablar de la autoestima y el amor propio, que tiene mucho que ver con este tema. Vamos a darlo de manera secuencial. Este, pero espero que les haya gustado, sobre todo, estar compartiendo estos temas. Ahí sí nos dejan este, esto maneja likes, no me acuerdo si maneja likes o reacciones. Sí. La neta no le sé mucho, nada más entré en esto del streaming, nada más por seguir la tendencia, ¿sí? Espero que les haya gustado. Más adelante la próxima sesión, espero el día sábado, espero que si todo sale bien, si no hay ninguna situación adversa, volver a compartir, vamos a hacerlo, se me hace que todos los sábados a las 7. Si no, como quiera voy a estarlo publicando ahí pues de hecho en Twitch. este ya los programé algunas, cada sábado a las 7, los viernes a las 11 de la noche, para llegar. Anoche sí llegué tarde, digo, o sea, sí tuve otro compromiso. Hay cosas que a veces como persona adulto funcional no nos deja. Pero bueno, muchas gracias por haberse conectado. Cuídense mucho, cuiden su salud mental, ¿sí? Y con este tema, si no te sientes a gusto, corre, Forrest, corre. Esa es la mejor opción, ¿sale? Pues bueno, cuídense mucho, muchas gracias por haber estado acompañándonos y nos vemos hasta pues, la próxima. A lo mejor mañana hacemos un stream, ¿sí? No sé, pero ya va a ser puro juego. Ahora sí vamos a estar con puro juego, a lo mejor más noche, no sé, ahorita depende cuando termine. Vamos a estar aquí compartiendo. Ya me funcionó el Sega Genesis, así que los cables ya están funcionando bien. Así que esperamos jugar por ahí un ratito, ¿sale? Cuídense mucho y hasta la próxima.